el Gobierno del Estado de México, hoy aquí en la capital de nuestro estado, foro al que le anteceden los 8 foros regionales hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo, desarrollados de manera exitosa de diciembre de 2010 a julio de este año, en diversas entidades de nuestra República Mexicana. El espíritu que motivó tales esfuerzos por parte de la Comisión Especial del Proyecto Nacional del Colegio Nacional de Economistas, AC, y de su presidente, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, fue el de buscar propuestas que revitalicen el crecimiento económico del país. El reto que nos corresponde en este momento es el de brindar luz sobre las diversas estrategias para que nuestro país alcance su potencial de desarrollo. En esta primera mesa, ¿qué desempeño económico requiere México?, se estarán abordando estos temas. Presento al coordinador, el diputado local Enrique Jacob Rocha, quien se encuentra aquí con nosotros. Me permito leer una breve síntesis curricular. Es licenciado en Economía por la Universidad de Anáhuac, maestro en Administración Pública por el ITES, vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas AC 2009 a la fecha, ha sido diputado local por el Distrito 29, es actualmente diputado local, presidente municipal de Naucalpan, diputado federal, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, secretario a nivel estatal en diferentes áreas, y ha tenido publicaciones como Niveles de Desarrollo en el municipio de Naucalpan, una propuesta de medición de la desigualdad social, Experiencias municipales de gobierno en Naucalpan de Juárez, Experiencias metropolitanas, gobernabilidad y administración de las grandes ciudades, así como su última publicación en coautoría con el ingeniero Julio Reyes Pescador, Última Llamada. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público en la legislatura local. Cedo el uso de la palabra al diputado local Enrique Jacob Rocha, quien presidirá esta primera mesa. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primeramente agradecerle a quienes formarán parte de esta mesa su asistencia. Por supuesto a quienes nos acompañan en este auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta mesa, como bien lo comentó el doctor Rogelio Montemayor, para dar a conocer los objetivos del foro, se refiere fundamentalmente al tema de qué desempeño económico requiere México. Este es un tema que tiene muchas aristas y vertientes y por lo tanto estoy seguro que a todos los expositores en esta mesa les resulta muy atractivo poder participar en este evento en el cual se intentan esbozar una serie de propuestas alternativas, frescas, novedosas, que modifiquen el paradigma de la planeación del desarrollo operante en los últimos años. Lo comentó nuestro presidente del Colegio Nacional, una de las características de la última década ha sido que nuestro país ha evidenciado un mediocre desempeño económico, el cual se ha visto reflejado en una pérdida de competitividad, en una insuficiente capacidad de crear empleos de calidad y bien remunerados, en una paulatina pérdida del poder adquisitivo del salario, en modestas tasas de crecimiento, en un alarmante crecimiento del desempleo, estancamiento en materia de inversión, desarrollo tecnológico e infraestructura, en otras materias, así como temas vinculados con la calidad en la prestación de los servicios que ofrece el gobierno. Y por supuesto, como reflejo de todo esto, una preocupante incremento en las condiciones de pobreza de nuestra población. Es claro que en esta última década nuestra economía se ha visto caracterizada por este bajo desempeño económico, un bajo nivel de gasto en inversión y desarrollo, una de las recaudaciones fiscales más bajas de los países de la OCDE, una preocupante pérdida de competitividad, como decíamos, un aumento sostenido del empleo informal, mal pagado y lo más preocupante, sin prestaciones. Estos rezagos han afectado lo que más lacera a los mexicanos, que es la falta de empleo irremunerado, en escasas oportunidades de desarrollo, en una casi nula oportunidad de bienestar para las generaciones actuales y en un escenario incierto para nuestros niños y jóvenes, lo que sin duda también refleja un problema de mayor orden para los mexicanos. Esto, si al compararse con algunos otros países de América Latina, pues estamos viendo desempeños que de alguna manera despiertan cierta envidia, ¿no? Buen desempeño en
algunos países como Brasil, como Chile, donde han venido aumentando sus niveles de bienestar de su población, en donde, pues, siguiendo una serie de políticas, han tenido efectividad en el incremento de su competitividad, en el crecimiento económico y, lo más importante, en la generación de empleo bien pagado. Es ahí donde radica la relevancia de este evento, en el cual se busca discutir una serie de cuestiones puntuales, como bien lo decía el doctor Montemayor: cuánto crecimiento debe tener el país, de qué generación de empleo se debe hablar, qué incrementos anuales de los salarios reales se deben dar, por cuántos años mínimo, todo ello para dilucidar lo que debemos hacer para avanzar en el propósito fundamental de erradicar la pobreza en el lapso más breve posible. Hemos escuchado también de nuestro presidente nacional, José Alberto Cano, y todo este proceso de desarrollo de los foros regionales, ahora la construcción de los foros regionales temáticos. Este foro que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, y bueno, concretamente la temática que se planteó para este foro temático nacional de 3 mesas, y esta, insisto, toca el tema de qué desempeño económico requiere. De alguna forma, a quienes están aquí, que serán los expositores, se les ha pedido que dentro de su intervención de alguna forma consideren los siguientes elementos: el diagnóstico de las necesidades de empleo formal, de calidad para absorber tanto el crecimiento de la fuerza de trabajo como reducir los rezagos actuales, su empleo, la informalidad, en un plazo pues, no mayor a 2 décadas, cómo insertar la promoción de la economía nacional en la globalización en el contexto externo previsible, qué crecimiento se requiere para generar tales niveles de empleo de calidad, en qué se pueden apoyar tales crecimientos, qué motores deben activarse, cuáles son los factores críticos para hacer viable el sostener altas tasas de crecimiento en un periodo prolongado, y el proceso de diseño, instrumentación y evolución de la política. Quienes se encuentran aquí en la mesa son todos gentes con mucha experiencia en el sector público, en la academia, en el sector privado. Sin duda que con sus participaciones, pues este debate se va a enriquecer, y la intención que se tiene en el desarrollo de esta mesa es de alguna forma identificar algunos temas de consenso, por supuesto identificar también aquellos que no lo hay, que puede haber diferencias y matices, tenerlo claro como una aportación al documento final que el Colegio Nacional de Economistas ha comprometido presentar a partir del próximo mes de febrero. Voy a hacer una breve presentación de quienes se encuentran aquí en esta mesa. Posteriormente iniciaríamos pues, con la participación de los aquí presentes. La intención que se tiene es que no solamente escuchemos su ponencia, que ya ese solo hecho es fundamental para todos los que estamos aquí presentes, sino también de alguna forma poder generar algún tipo de debate. Entonces, esto directamente dirigido a quienes forman parte de esta mesa, es muy importante para pues, los trabajos de estos foros del Colegio Nacional de Economistas, que pudiera haber estas aportaciones. Estoy seguro que así las habrá. También a quienes conforman este auditorio, hay también la posibilidad de tener algún tipo de aportación. Les vamos a distribuir material para poder plantear algunas preguntas concretas que me permitan, como moderador de esta mesa, en el transcurso de la discusión, ir de alguna manera centrando algunas de ellas, que de alguna forma pues, estén ubicadas en las participaciones en el debate posterior que se dé en el desarrollo de esta mesa. Quiero presentar, por lo tanto, a quienes aquí se encuentran. Nos acompaña el doctor Ciro Gallama Rendón, quien es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. También nos honra con su presencia el doctor Raúl Arias Trujillo, quien es rector de la Universidad de Veracruzana. Muy bienvenido. Se encuentra con nosotros el licenciado Víctor José Gavito, quien es presidente y director general de Ganaderos Productores de Leche Pura SADCB. Bienvenido. Se encuentra también aquí con nosotros el doctor Carlos Tello, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, una gente con una larga carrera de servicio público. Sea usted muy bienvenido. Está con nosotros el licenciado Francisco Cervantes, recientemente electo presidente del Consejo de Bienvenido, Francisco. Está con nosotros también el doctor Mauricio de Marica, quien es el director del Instituto de Investigaciones. No, ahí está Félix y está Juan. Quiero también resaltar la presencia del doctor Venezuela, quien es el director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Muy y por último, no por ello menos importante, muy bienvenido al doctor Juan Carlos Moreno Rubí, quien es director adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muy bienvenido.
Bien, pues como les comentaba, las intenciones que a partir de este orden en el cual estamos sentados, hablamos el proceso de lectura de los suministros de sus intervenciones. Por lo tanto, quisiera pedir al doctor Urayama, si fuera tan amable de tomar el uso de la palabra. Sí. No se escucha. La intención es que podamos tomarnos en este proceso de lectura un tiempo no mayor de 15 minutos para poder dar tiempo posterior al planteamiento de algunas preguntas y generar este debate. Entonces, yo les pediríamos respetuosamente que esperemos ceñirnos a este tiempo. Muchísimas gracias, por su presentación, y gracias en general a la organización del Colegio Nacional de Economistas por invitarme a este importante evento. ¿Qué desarrollo económico, qué desempeño económico requiere México? Pues el que le exige no los libros de la economía, no alguna escuela o alguna doctrina económica, sino la que le exige su población. ¿Y cuál es la población de México y las necesidades de su población? Tenemos una población mayoritariamente joven todavía, pero una población que también ha iniciado ya cierto proceso de envejecimiento. Estamos en lo que se llama la segunda fase de la transición demográfica, y eso quiere decir que tenemos la oportunidad histórica, que estamos perdiendo, por cierto, de generar riqueza como nunca antes, porque precisamente es en este momento cuando una mayor proporción de la población está en edad de trabajar y no de ser mantenida. Pero esto durará solo unos años y después la gente pues necesariamente envejecerá, y eso nos coloca en un reto más difícil que hemos tenido en cualquier otro momento, porque ya no tendremos una población dependiente que se componga en su gran mayoría por niños, a los cuales hay que brindarles servicios de educación, por ejemplo, sino que tendremos necesariamente una población de personas mayores que será lo predominante. Y como sabemos, la atención a las personas mayores, sobre todo en el capítulo médico, pues dispara los gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enfrentaremos a problemas que ya han enfrentado o están encarando otras sociedades que culminaron antes este proceso demográfico, pero lo culminaron después de años, de décadas de rápido crecimiento y de generación de economías fuertes como Japón, como algunas economías europeas. Nosotros estamos viviendo el proceso sin crecer, en esta fase de largo estancamiento. Entonces nos estamos metiendo en terrenos muy peligrosos. ¿Qué necesitamos entonces? En primer lugar, crecer. Crecer a tasas mayores, esa tiene que ser la prioridad absoluta. ¿Qué desempeño? Un desempeño que acelere el crecimiento. México es un país, lo ha dicho el secretario de Hacienda, que no es catalogado como un país pobre en las comparaciones internacionales, y tiene razón. Si uno ve los indicadores del Banco Mundial o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México siempre aparece como una nación de ingreso medio alto o de desarrollo humano medio alto. ¿Cómo es posible que, siendo una nación fuerte, estamos entre las primeras 12 economías del mundo, tengamos al mismo tiempo al 46% de los 112 millones de habitantes en la pobreza? ¿Cómo un país que no es pobre tiene una pobreza millonaria? Por un componente: la desigualdad social. Por tanto, México requiere un desempeño económico que tenga como premisa enfrentar la desigualdad. Tenemos que dejarnos de aquella tesis del tiempo del presidente Salinas de Gortari, que decía que creciéramos y después repartiéramos. No, la desigualdad nos está impidiendo crecer. Decía yo que todavía somos un país de jóvenes. El censo nos dice que la mediana de edad es de 26 años, pero
valga tener una cifra en mente. En esta década que estamos viviendo, de aquí a que acabe la segunda década del siglo, cada año más de 2 millones de personas en nuestro país van a cumplir 18 años. Cada año tendremos 2 millones de nuevos mexicanos llegando a la edad de ciudadanía. Estamos hablando de 20 millones de personas en esta década. De ellos, 7 habrán abandonado los estudios antes de culminar el bachillerato. Es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes, de seguir las tendencias como van a estar en posibilidades de tocar las puertas de la educación superior. Ya veremos si de entrar. Y de seguir las tendencias como van, solo 1 de cada 10 va a encontrar ocupación en el mercado formal de trabajo. Estamos hablando de más de 18 millones de personas excluidas del empleo formal que están por llegar, que son mexicanos que ya nacieron. Por eso nos urge crecer, porque lo otro es, parafraseando a Marx, pues que vamos a estar constituyendo un amplio ejército delincuencial de reserva. Necesitamos crecer y perdónenme aquí si voy a ir rápidamente contra algunas tesis que se repiten una y otra vez, como que es la falta de reformas estructurales lo que no nos ha dejado crecer. Reformas estructurales México ha tenido muchas en los últimos años, en las últimas décadas. Cambiamos el modelo, nos abrimos al mundo, privatizamos, aceptamos capital extranjero, hicimos la autonomía del Banco de México, profundas reformas que cambiaron la manera en que opera la economía. Y el desempeño ha sido magro. Y ahora nos dicen que hay que tener una reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo y esto es lo que nos dará crecimiento. Perdónenme, pero lo que da empleo es el crecimiento, no desproteger a los trabajadores. Es más, es falso que México sea un mercado muy rígido, un mercado de trabajo muy rígido. El inicio de la crisis de 2008 y 9 meses después, habíamos destruido cerca de 800,000 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, porque si es tan rígido el mercado, en unos meses acaba con tanto empleo formal. Se supone que nadie podría estar en condiciones de despedir, pues se despidieron. Y después el gobierno nos ha alertado del buen desempeño de la recuperación del empleo formal en los meses que siguieron. Pues volvimos a recuperar ese empleo. Entonces hay una elasticidad, hay una flexibilidad altísima del mercado. Las cifras no permiten esas afirmaciones, por lo tanto no es desprotegiendo a los trabajadores como vamos a resolver el problema del empleo. ¿Cómo se resuelve el problema del empleo? Yo decía creciendo, pero ¿de qué depende el crecimiento? Si uno se fija en las variables de largo plazo que inciden en el crecimiento de la economía, lo que acaba determinando es la productividad del trabajo, en buena medida. Es decir, cuánto somos capaces de producir en un determinado periodo de tiempo. Si nuestros trabajadores son más productivos, producen más en menos tiempo, nuestra economía tendrá bases de crecimiento sólidas. Eso implica que la clave es la productividad, no la competitividad. Y ahí otra de las falacias que se repiten mucho. México ha perdido competitividad. Bueno, la competitividad se consigue también devaluando la moneda, con muchas cosas. Pero la ruta de crecimiento de largo plazo tiene que ver con la productividad. ¿Y de qué depende que los trabajadores sean productivos? Por supuesto de los propios trabajadores, pero no solo de los trabajadores, sino de los puestos de trabajo a los que lleguen. Si un trabajador bien educado llega a un puesto de trabajo precario, va a ser escasamente productivo. Y es más, lo que sabe hacer, lo que aprendió en la escuela, lo puede desaprender. Podemos tener una desacumulación de capital humano si no tenemos puestos de trabajo de calidad. En cambio, un trabajador con cierta formación, pero que esté en contacto con maquinaria moderna, con equipos de producción eficientes, es un trabajador altamente productivo.
Por lo tanto, estar generando empleo informal, como hemos tenido en las últimas décadas, no solo es un problema para la gente que está en la informalidad y en la precariedad, y que es una estrategia legítima desde el punto de vista individual, pues si uno no encuentra trabajo, buscar alguna ocupación para llevar la comida a la casa. Es una estrategia legítima desde el punto de vista individual, pero ilegítima desde el punto de vista de estrategia de la economía. ¿Por qué? Porque cada que metemos a un trabajador en la economía informal, a una actividad de baja productividad, ese trabajador resta la productividad media de la economía, es decir, resta nuestra capacidad de largo plazo de crecer. El no generar empleo formal y el condenar a la informalidad a la gente nos baja la posibilidad de crecimiento y entonces eso nos resta posibilidad de generar empleo formal, es decir, es un círculo vicioso. Hay que combatir la informalidad, pero por favor, no persiguiendo a la gente que está desesperada y que pone algún negocio y no lo registra en Hacienda. No es ese el problema central. El problema central es que hay que invertir para que se vuelva a activar la demanda de empleo formal como se logró hacer en otros años. ¿Y cuál era la clave? Que la inversión como componente del PIB tenía niveles muy superiores a los que tenemos ahora. Desde finales de los 70 se fue reduciendo, ya tras los 80 el componente de la inversión dentro del PIB, en particular de la pública, y corrió la idea de que si se bajaba la inversión pública era una manera de abrirle el campo a la inversión privada y que el sector público no estorbara. Pues no es cierto que rivalicen las dos inversiones. La inversión pública atrae, nutre la privada. Por eso es muy importante que nuestros recursos escasos los dirijamos básicamente a inversión. Es una barbaridad que los recursos de Pemex, que son recursos que están en el subsuelo, pero que no son renovables, los estemos destinando a gasto corriente en su mayoría. Lo que tendríamos que hacer con ese petróleo que no va a regresar nunca es generar las condiciones para producir ingresos en el futuro. Entonces creo que una de las propuestas en las que hay que hacer énfasis es que este recurso no renovable debe de servir para fortalecer la capacidad productiva de la nación a través de inversión pública en obras de infraestructura, que esta infraestructura genere empleo y que una vez que esté construida esa infraestructura, la inversión privada tenga mejores condiciones de desempeñarse. Señalo por último sobre el tema salarial. Bueno, si seguimos con una política de bajos salarios como divisa, como premisa para supuestamente no presionar la inflación, que por cierto está muy controlada, pues lo que estamos haciendo es incentivar estos trabajos escasamente productivos. Cuando se tienen mejores salarios, ¿cuál es la estrategia de las empresas para seguir ganando? Aumentar la productividad del trabajo. En China, la productividad, los salarios han aumentado 3 veces en la última década en las empresas exportadoras. ¿Y por qué no ha generado eso un problema en China? Porque la productividad del trabajo ha crecido 5 veces. Entonces, esta ganancia de productividad nos puede permitir una mejora en salarios. Pero sobre todo, deberíamos de estar pensando en una especie de gran compresión salarial, como cuenta Krugman que ocurrió en Estados Unidos, pues en el New Deal, y cuando aquella nación logró constituirse como un país potente con una potente clase media. ¿Cómo hicieron? Porque en los 20 Estados Unidos era un país muy desigual, un panorama quizá como el que tenemos ahora en México. ¿Cómo hicieron? Subir los salarios más bajos y contener los salarios altos y gravar a las rentas más altas. Tenemos que decir abiertamente que
con estos niveles de concentración del empleo no podemos seguir dando estos tratos privilegiados a los de mayores ingresos. Por ahí viene la compresión también y viene por la redistribución. Entonces yo diría, en materia salarial, por supuesto que hay que subir, pero hay que subir los bajos salarios, acompañando por un incremento de la productividad que se puede dar en tanto hay aumentos de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, y para eso se necesitan recursos. Esos recursos, los que hay de Pemex, tienen que evitar que se vaya al gasto corriente y tenemos que aumentar nuestras capacidades de recaudación por todas las vías posibles sin generar desigualdad. Por eso sería importante que algunos productos de la canasta alimentaria básica no sean gravados con el IVA. Pero al mismo tiempo hay que rechazar estas propuestas demagógicas como la que incurrió el presidente Calderón y muchos gobernadores, incluyendo el de la entidad donde nos encontramos, de anunciar como un gran apoyo a las familias la eliminación de la tenencia. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque era uno de los pocos impuestos en México que se llamaban impuestos verdes, es decir, que penalizaban el uso privado del automóvil y que además era progresivo, porque iba a la gente que puede tener la capacidad económica de tener un vehículo para uso particular. Y era además de muy fácil administración. Si esos impuestos los empezamos a eliminar con fines electorales, pues le podemos hacer un favor a nuestros candidatos, pero un daño al país. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación al doctor Ciro Murayama. Pues él nos ha recordado la importancia que tiene en aprovechar este tema del bono demográfico. Pone en la mesa un tema que, sin pretender que sea cuantitativo, seguramente estará presente en el resto de las intervenciones, que tiene que ver con si tuviéramos que tratar de señalar algún tipo de tasa de crecimiento de México como una meta, ¿cuál sería esta? Él no profundiza más en este tema, sin embargo estoy seguro que estará de alguna forma presente en el transcurso de sus trabajos. Pone también un gran énfasis en un tema que es incluso materia de otra de las mesas, el tema de enfrentar la desigualdad. Señala sus reservas respecto al tema de la reforma laboral. Sí, bueno. Flexible, como él bien lo comenta, pone énfasis en un tema que también es fundamental, el tema de la productividad, incluso por encima de algunos otros temas que tienen que ver con la competitividad del país. Seguramente que en las intervenciones de Víctor Gavito, de Francisco Cervantes, seguramente estará presentes pues este tema de la vinculación entre el incremento del salario vinculado con el incremento de la propia productividad. Y también señala algo muy importante, que es precisamente que los recursos no renovables estén destinados fundamentalmente al tema de la inversión.